Bueno amigos, últimos instantes en la isla de Colón, ya estamos próximos a embarcarnos para ir a Almirante, recoger las motos. Hoy se viene un tour en moto muy fuerte, hoy sí vamos a sentir que manejamos en Panamá. Vamos a hacer alrededor de 200 kilómetros recorriendo desde Almirante hasta David y después a Paso Canoas. En total son como unos 200 kilómetros, 250 creo más bien. Y bueno, a ver cómo nos va. Dios primero nos vaya muy bien. El clima está perfecto, no hace sol, no llueve. Y bueno, solo queda continuar. Aquí la bandera de Panamá. Nos despedimos el día de hoy de Panamá. Bueno amigos, esta aventura tan espectacular que hemos tenido yendo hasta Bocas del Toro en moto está por finalizar. El día de hoy vamos a hacer un recorrido muy largo, como había mencionado, de aproximadamente unos 250 kilómetros. En realidad tengo que revisar en Google Maps cuánto es. Aquí pues esto no se los había mostrado en el primer video. Aquí es donde dejamos las motos bien guardadas en este parque de Almirante. Y ahorita ya aquí en Almirante estamos saliendo directo hasta David. En realidad el recorrido en sí va bordeando, como vamos a ver en este momento por el mapa, va bordeando todo ese golfo hermoso que tiene Panamá, y vamos a cruzar la cordillera central, que es una extensión de la cordillera de Talamanca en Costa Rica, y de ahí vamos a ir hasta David en el Pacífico. O sea, vamos a cruzar Panamá de Caribe al Pacífico, y ya de David nos enrumbamos hasta Paso Canoas para cruzar frontera y continuar el recorrido hasta llegar a nuestro hogar. Te invito a suscribirte al canal y a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Bueno, aquí vamos bordeando el golfo, como les mencioné. La verdad es que el paisaje es muy verde, muy parecido al Caribe costarricense. La verdad es que estábamos muy cerca. Y bueno, el recorrido, por dicha, tuvimos la suerte de que no nos llovió. El clima sí se vio un poco oscuro, como se aprecia en las imágenes, pero bueno, por dicha no nos cayó ni una sola gota. Gente, estamos haciendo una pausita técnica. El viaje ha estado muy bonito. Aquí están las motos. Estamos descansando. Llevamos como unos 80 kilómetros. Todavía nos faltan como 130. La verdad ha estado muy bueno el viaje. El camino está bien. En parte sí está muy deteriorado, pero bueno, en Costa Rica ya estamos acostumbrados a ese tipo de carretera. Y ahorita pues simplemente estamos estirando piernas para seguir la ruta. Hoy va a ser una ruta muy bonita, muy larga. El video del día de hoy va a ser puro recorrido en moto. Vamos de Almirante a David y de David después a Paso Canoas. Entonces pues nos espera mucho camino todavía, y pues continuemos con la aventura. Bueno, como se aprecia, la zona es muy de campo, muy de potreros, de plantaciones de banano. Es muy agrícola este sector panameño. Y también pues el paisaje va a ir cambiando poco a poco, porque como había mencionado, vamos a ir a hacer un ascenso a la cordillera central, como le llaman a Panamá, la extensión de la cordillera de Talamanca. Esta ruta sí está en muy buenas condiciones. La verdad, aquí no hay ni una queja. A partir de acá topamos con las verdaderas carreteras panameñas, que están bien pintadas, bien marcadas, bien asfaltadas, muy poquito hueco, y si lo hay, pues hay mantenimiento, o sea, están trabajando en ello. Entonces la verdad es que fue un placer recorrer este camino, que genera una enorme satisfacción poder conducir en estos caminos tan buenos. Y también pues con estos paisajes, por ejemplo esa pequeña catarata que nos encontramos a la orilla del camino,
apenas iniciando el ascenso de este cerro. No se aprecia muy bien en el recorrido, pero la vista que había hacia el lado caribeño pues también era muy bonita. Y tal vez como por similitud, tal vez para encontrar algo similar, aunque no existe aquí en Costa Rica, podría ser como el ascenso al Cerro de la Muerte, aunque el cerro en sí en Costa Rica es más alto, entonces genera un paisaje un poquito diferente, ¿verdad? Con respecto al que se encuentra acá. Sin embargo, las condiciones de clima y un poco de bosque al inicio del ascenso es muy similar. Y bueno, dentro de lo que la misma ruta te ofrece, aparte del bosque verde que se ve y las montañas, también en medio de ellas existe esta represa hidroeléctrica que vamos a recorrer en este momento. La verdad me encantó la vista que se genera desde el lugar. Me parece una represa muy similar a la represa del lago del Arenal. No es muy alta, pero la vista que ofrece pues es genial. Estamos en medio de las montañas, en medio de la cordillera central de Panamá, y pues tenemos esta hermosa y espectacular vista. Y bueno, ya después de cruzado la represa hidroeléctrica, estamos muy próximos a llegar a el paso de la Quijada del Diablo. La verdad aquí me encantó la vista, los picos que se ven en estas cumbres montañosas, la verdad fue muy bonito verlas. Y pues sin más, se las muestro a ustedes para que la disfruten conmigo. Lamentablemente pues no pudimos detenernos, ¿verdad? Digamos, le íbamos seguidos porque había que llegar a hacer frontera inclusive. Pero bueno, como se logra medio apreciar, porque no sé si la cámara logra mostrarlo, pero allá al fondo se ve donde está la flecha, se ve el Océano Pacífico. Y bueno, del otro lado se vería el Mar Caribe, pero bueno, como saben estaba nublado y no se podía apreciar. Sin embargo, el lugar es muy bonito, eso sí, muy ventoso ese paso pequeño, pero es demasiado el ventolero, por así decirlo, que pega, y hay que ir con mucho cuidado porque de hecho los lugareños nos decían que depende la fuerza del viento, te puede cambiar de carril o sacar de la carretera. Y bueno, como se ve acá al fondo ya se ve el Océano Pacífico, y ya ahora el ambiente, la naturaleza cambia. Ahora estamos en terreno del Pacífico panameño, y van a notar que va a ser un bosque completamente diferente al bosque caribeño que anteriormente veníamos observando. Bueno, inmediatamente después de que se cruza el paso se inicia un descenso pronunciado bastante fuerte, la verdad. Sin embargo, pues aparte de alguna que otra curva, la verdad no sentí que fuera una ruta muy peligrosa. Tal vez en sí el paso en específico de la Quijada del Diablo en específico, porque ahí sí pegó muchísimo viento, pero por lo demás la verdad la ruta es espectacular. Ahora con estos pinos que van bordeando la carretera, que la verdad hacen que la ruta sea muy bonita, muy pintoresca.
Poco a poco el clima va cambiando. Del lado panameño, del lado pacífico panameño más bien, estaba más soleado. Ahí bueno, sí me tocó igual ponerme el abrigo cuando íbamos pasando el cruce de, prácticamente desde la represa me lo puse porque sí estaba haciendo bastante frío en el punto más alto, pero ya una vez llegado a David tuve que correr a quitarme el abrigo porque ya el calor era insoportable. Y bueno, ya aquí estamos entrando a la pista de Chiriquí. Esta pista, como ven, dos vías hacia Costa Rica y dos vías que vienen de Costa Rica se van a mantener, por lo menos, no conozco hasta Ciudad de Panamá, pero por lo menos desde Chiriquí hasta la frontera van a 4 carriles. La verdad es que qué envidia de la buena a los amigos panameños, porque sí tienen carreteras y autopistas principales. Ya aquí llegando a David, que de verdad están muy bien cuidadas, y da gusto pues poder conducir en ellas. Bueno gente, estamos a unos 40 kilómetros ya de finalizar este recorrido por Panamá. La aventura del día de hoy ha sido buenísima. Fueron casi 250 kilómetros, creo, tal vez un poquito más. Si se me ven un poquito chino, bueno, es que estoy contra luz. Bueno, aprovechando que ya estamos muy cerca de frontera, pues quiero darle gracias a JH Arquitectos por apoyarme en este proyecto de cruce de fronteras de Bocas del Toro a Paso Canoas. La verdad, todo este recorrido que hemos hecho es gracias a ellos, y pues invitarlos a ustedes, si tienen algún proyecto arquitectónico, JH Arquitectos es la solución. Bueno, ya ahora sí, oficialmente llegando a la frontera con Costa Rica, aquí en Paso Canoas. Bueno, aquí el trámite en realidad fue sumamente sencillo, la verdad. Le agradezco muchísimo a las autoridades panameñas, súper muy bueno el trato, la verdad. Y pues adelante estaba el Ticabús, entonces tuvimos que esperarnos un toquecito, pero bueno, y ahora sí, aquí estamos en territorio costarricense. Vean cómo pues cambia la nota. Primero con los taxis, aquí en Costa Rica son rojos y en Panamá, como vieron, eran amarillos. Y aquí vamos a hacer una parada técnica un momentito para hacer la documentación y después continuar con el recorrido. Ya esto ya es al otro día, cruzando el Río Grande de Terra. El recorrido en sí lo hicimos muy rápido, la verdad fue muy sencillo. Y bueno, yo en mi caso, yo decidí ascender o regresar a mi casa por el Cerro de la Muerte, ya que yo vivo en Cartago, y dar toda la vuelta por la costanera costarricense pues no tenía lógica. Sin embargo, mis amigos de Catet, ellos como eran de Heredia, de esa zona, entonces decidieron cruzar la costanera. Entonces pues la verdad muy agradecido con ellos por tomarme en cuenta para compartir esta experiencia. Y pues ya estamos planeando más bien el próximo viaje internacional. Vamos a ver qué nos repara este año. Me encuentro prácticamente a 1 kilómetro ya de mi casa, a concluir ya esta aventura de 5 días que la verdad fueron espectaculares. Y pues nada más agradecerle a Jade que me llevó hasta Panamá y me trajo, bueno, y a Dios obviamente, y a todos los amigos que estaban detrás de mí, y al grupo Catet por acompañarme, por hacerme parte de su grupo en estos días. Y pues nada más agradecerles a todos y invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like, a que comenten. Y bueno, nos vemos en una próxima aventura. Por cierto, quería comentarles que llevamos 842 kilómetros aproximadamente y 24 litros consumidos. Eso es lo que ha consumido Jade para hacer toda esta gran aventura. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video, no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.
Quiero agradecer a mi sponsor JH Arquitectos por apoyarme en este proyecto y bueno, los invito a conocerlos por medio de su página web o sus redes sociales, porque recuerden, JH Arquitectos te construye tu sueño arquitectónico.